Hola, 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 muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más aquí en nuestra querida radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, en nuestro programa La Belleza del Arte, con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los amigos de la radio, a todos los que nos escuchan y que nos ven después entonces por estas transmisiones. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Acá ya ha llegado el otoño definitivamente. Se puso un poquito más fresco en Roma. Así que, bueno, estamos ahí cambiando de estación, pero muy bien, gracias a Dios. Ya, me alegro, me alegro. Ahí volvió un poquito un problema del sonido, vamos a ver si lo podemos ir arreglando. Volvió esa pequeña interrupción. Pero estamos estrenando una nueva plataforma, así que ténganos paciencia mientras vamos resolviendo esos problemas. Hoy vamos a continuar conversando, bueno, de lo que ya habíamos estado en el programa anterior, del gusto, de la estética, las diferencias entre estética natural, estética formal, cuál es el problema que ha tenido, ¿no es cierto?, el arte como ataque desde el mundo moderno y posmoderno que ha ido degradando precisamente esos elementos, transformándolos en una cosa que busca a conciencia acercarnos a un mundo sin esperanza, muy triste, sin trascendencia, por eso mismo, y acercándonos hacia todo lo feo, hacia todo lo grotesco, hacia todo aquello que no tiene forma, que no tiene sustancia, degradando, ¿no es cierto?, al mismo ser humano. Esas han sido las tendencias que han estado ahora en estos últimos siglos, bombardeando toda la actividad cultural y que hoy gozan de una gran apoyo a nivel internacional, incluso empresarial, pero principalmente el apoyo que tiene que ver con las instituciones del mundo artístico o cultural, ya sean los propios ministerios de cultura, de arte y cultura en los distintos países, como también, ¿no es cierto?, todas sus ramificaciones, que son los centros culturales, museos, centros de eventos, salas de teatro, etcétera, etcétera. Todo de alguna manera se ha ido sumando, se ha ido plegando a este discurso progresista, posmodernista, sin que se levante una voz que se oponga claramente a esto, a lo feo, a lo horroroso. Eh, no sé si es por comodidad o porque no se ha tenido la suficiente convicción, pero así como en el cuento de Handelsel, la, el traje, ¿no? El sastre, el nuevo traje del rey, de Christian, y que nadie se atrevía a decir que ahí no había nada, y que no había nada porque de verdad era mentira, pero frente a la posibilidad de parecer tonto o ignorante, que era lo que había, el engaño que había tramado el sastre, que decía que era una tela invisible, pero que era, o sea, que era una tela hermosa, pero era invisible para aquellas personas que eran ignorantes o tontas, ¿no? Entonces, como nadie quería parecer ignorante o tonto, nadie se atrevía a decir que ahí no había nada. Y, y se iban repitiendo una y otra vez que era hermosa la tela, que era aquí, que allá. La gente iba inventando cosas con tal de no parecer tonto o ignorante. Y de alguna manera todos sabían que era mentira, pero, pero se iban apoyando unos con otros porque esa era la forma de sostener la imagen ante los demás de que no eran tontos o ignorantes. Entonces, eso se mantiene hasta que en el desfile del rey, el propio rey, que ya va sin nada, va solo en paños menores, no tiene ningún traje encima, un niño que no había escuchado esta historia,
ve al rey y lo grita y se mata de la risa porque dice el rey va desnudo. Y frente a eso que era tan evidente, tan claro, tan real, todo el mundo termina aceptando y riéndose que así era, ¿no? Y el rey se da cuenta de que había sido timado y engañado. Bueno, nosotros llevamos ya un siglo, con varias décadas de un engaño permanente, de un engaño sistemático, y si bien han habido algunas voces por ahí diciendo que estamos frente a un engaño, una mentira, no ha sido tan fuerte como quisiéramos ni tan consistente en el tiempo para poder permear un poco más en la misma civilización occidental. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de la estética natural y de la estética formal. Padre, adelante. A ver, quiero hacer una prueba, si están escuchando los amigos lo que se está hablando, al menos desde mi parte. Dime, Ricardo, si estamos escuchando. No, volvió el corte entrecortado. Si repetimos lo mismo que hicimos recién, Ok, a ver si se arregla. perfecto, Yo voy a perfecto. seguir, Entonces, yo voy a seguir entro conversando nuevamente. mientras con la gente. Mientras el padre va a intentar hacer un reseteo del soporte, ¿no? De la plataforma. Y bueno, hemos estado hablando de que la estética natural es algo que se va formando, ¿no es cierto?, con la propia existencia, por la propia vida, que tiene un eco dentro del propio ser humano. El ser humano viene con elementos internos que lo conducen hacia el bien. Y por lo tanto, cuando decimos que lo conducen hacia el bien, y como ya hemos hablado otras veces, que belleza, verdad y bondad son lo mismo, son distintas caras de la misma sustancia. eh, entonces las personas tienen esa inclinación hacia la belleza ya dentro de sí. Y ahí llegó el padre. A ver cómo se escucha. A ver, voy a hacer una prueba, a ver cómo se escucha ahora. Más o menos, pero podríamos intentar. Podríamos intentar. Sí, tratemos de hablar y continuar con el programa. Y por Ok, último, sí, 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 ningún si problema, el- Ricardo. y parece que se escucha extraño, pero podríamos intentar, porque si no se arregló con lo que hicimos recién, no, ya no se me ocurre cómo. Perfecto, Eh, Estaba conversando acerca de la estética natural, de esa sí, conexión con lo que es la sustancia del propio ser humano, que en el fondo va encontrando un eco, una conexión con lo que hay afuera, que es bello, que es bueno, y por eso que se produce ese gozo, ese deleite dentro del ser humano, en su propia naturaleza, y a medida que empieza a vivir, a existir y se va conectando con esto, se va forjando una estética, eh, que en realidad estamos usando esa palabra para poder, para que ellos no entiendan, ¿no? Que no es una palabra que no nos gusta, pero esto de la estética natural. Entonces, eso está ahí, tiene una base, y lo importante de esa base es que es una base en la realidad. Yo creo que eso es lo más importante de rescatar de ella, de que se sustenta en la misma mirada de la realidad, no es una invención del propio egoísmo, o de la personalidad o del intelecto de cada quien, sino que se basa en la misma creación, digamos, en la observación de la creación y su belleza inmensa. Entonces, en eso se sustenta la estética natural y se va posteriormente, ¿no es cierto?, con las actividades artísticas, las actividades que se pueden ir desarrollando y que algunos, como los artistas, van haciendo, van construyendo un trabajo mucho más elaborado, mucho más fino, a lo que nosotros vamos a llamar como estética formal, pero
Ahí me gustaría a ver si el padre puede hablar ahora un poquito de eso, a ver cómo se le escucha. A ver, vamos a hacer la prueba ahora para ver si acaso voy a hablar quizás un poco más lento de lo normal y probando y se escucha para todos los que sintonizan. Eh, Estaba pensando respecto de esto, de este primer punto, de, em, sobre la opinión publicada, que es el que va gestando un gusto particular y por lo tanto que va creando o va sustituyendo la estética de la que estamos hablando. Es decir, eh, primero hay un constante bombardeo de las personas o hacia las personas, ¿no? Desde esta maquinaria ideológica que muchas veces denigran el criterio de la gente, ¿no? Ese criterio de la estética natural que a lo que hemos aludido, es decir, esas primeras inclinaciones que tiene todo ser humano a juzgar las cosas que percibe. Y por eso que la estética es de lo que se percibe, por lo tanto la gente tiene la posibilidad de valorar aquello que recibe. La vida en general, las cosas de la vida y también, por supuesto, las obras de arte en cualquiera de sus disciplinas. Eh, pero por otra parte también es tan fuerte el bombardeo de opinión que se realiza, es que las personas muchas veces comienzan a adquirir estos criterios de la maquinaria ideológica que se convencen de que sus criterios naturales no son tales y por lo tanto que no sirven, y entonces hay que actualizarse respecto de esta opinión. Entonces, lo que antes su criterio natural les decía que no iba, que no estaba bien, que era, como decías en el ejemplo, que era una fantasía, una cosa que no existía, ahora terminan diciendo no, efectivamente, esto podría ser valorado positivamente. Entonces, ¿cómo es que la maquinaria ideológica va poco a poco cambiando el sentido común? Por lo tanto, hoy día, cuando se habla de la opinión del pueblo o de la masa o del público, hay que tener mucho cuidado, me parece, porque todos han recibido en cierto grado, mayor o menor, el influjo de esta ideología contemporánea. Por eso que cuando se habla de esta estética, es decir, todo ese sistema que tiene el ser humano, ¿no?, de percibir la realidad, eso, si no se educa en la línea natural, en esta estética natural, termina muchas veces, como decíamos en el ejemplo, corrompiéndose o denigrándose y por lo tanto juzgando aquello que, que todo el mundo se da cuenta que no va, entonces termina siendo juzgado como bueno. Por eso hay que educar también esa estética natural y se enraiza en, como bien decía Ricardo, en aquello, por un lado, en cómo es la naturaleza, cómo es la realidad, y por otra parte, cómo son las facultades nuestras capacitadas intrínsecamente para recibir la realidad de un modo determinado y poder juzgarla. Es decir, nuestras facultades, por ejemplo, cuando uno mira una obra de arte, nuestra visión está capacitada para poder percibir la obra de arte y por lo tanto, una vez que la va incorporando a través de la inteligencia, puede juzgarla más o menos adecuadamente, depende entonces de la formación que esté recibiendo. El mundo de hoy nos hará pensar que esa percepción de la realidad es estética, es toda una construcción social, por lo tanto, solamente depende de la subjetividad o de la opinión publicada que a las personas le hacen decir o no
lo que está bien o no, y por lo tanto, si no está de acuerdo al mainstream, como le dicen hoy, a la corriente popular, a la moda, entonces eh, resulta que la persona está como contaminada con algo que no debería tener, que es lo que llaman patriarcado o las élites o la hegemonía o todo eso. Entonces, me parece que el tema también pasa por cuánto las personas pueden responder al influjo de la opinión publicada en los medios, que muchas veces es muy fuerte. Y parecería que cambian el sentido común y por lo tanto el juicio crítico eh, de, la, de la ciudadanía. Claro, claro que sí. A mí me parece muy, muy malvado esto de intentar destruir la percepción natural que tiene el ser humano, porque claro, como tiene, va desarrollando esta capacidad de poder acercarse a lo bello y al mismo tiempo de lo bueno, en el fondo lo que está afectando eh, directamente es a su capacidad de tener un marco ético, un marco ético para todo, para la sociedad completa. Es decir, la destrucción de esa parte, la destrucción de desconfiar y desconocer su propio criterio, su propia percepción, su propia sensación natural de reconocer cuando está viendo un hecho que es malo, que es malvado, alguien que está cometiendo un acto que es malo, digamos, uno no, pues, no sé, me imagino, alguien que va caminando o transitando en su vehículo por la calle y ve que en la acera alguien está maltratando a alguien, digamos, y uno no necesita tener estudios de leyes para saber que si uno ve una imagen clara y hay algo malo ahí, uno puede reconocer que está el mal actuando. Entonces, cosas como esas que son el marco ético en el que uno vive, tanto en el aspecto íntimo como en el aspecto social, también se va afectando con esta constante destrucción de la estética natural. La estética natural son elementos tan finos que van acompañando a este marco ético en el cual uno se va desarrollando. Y como recién lo estábamos comentando, es una inclinación natural con la que el ser humano nace, a pesar, ¿no es cierto?, de sus propios defectos, de sus propias desviaciones y transiciones y cambios que va teniendo en la vida, siempre está esa pequeña inclinación, la cual se tiene que ir formando, se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir cultivando para que vaya creciendo, ¿no es cierto? Esta potencialidad de la voluntad y de la inteligencia tiene que ir creciendo en la dirección adecuada. Ya está puesta la base, lo que falta es seguir aumentando y creciendo en esa dirección. Lo que hace este posmodernismo y este progresismo contemporáneo en el mundo artístico, cultural, es precisamente atacar la base. Es decir, usted no crea, no crea en sí mismo, no crea en el bien, no crea en la verdad, no crea en la belleza, no crea en el bien, no crea en la realidad, no crea en lo que está viendo, no crea en nada de eso, porque todo es mentira y todo puede ser lo que usted quiera, lo que usted se le venga en gana, así puede ser. Em, eso va muy en línea, ¿no es cierto?, con toda esta doctrina filosófica que han implantado estos movimientos postmodernistas. Me acuerdo de Foucault cuando dice que el ser humano, que es un pecado no entregarse a todos los instintos que el ser humano tiene, porque eso es lo que nos hace ser hombre, ser humano, digamos. Y no es así, no es así, eso no está bien. No, no porque yo me entregue a todos los apetitos o a todos los deseos o a todos los gustos que pueda tener, significa que eso está bien. Uno logra darse cuenta de que hay cosas que son objetivamente bellas, objetivamente buenas y objetivamente verdaderas. Y uno lo que tiene que hacer es trabajar para acercarse a ese camino,
a un camino donde uno va a estar mucho más conectado por la senda del bien y por la senda de la belleza, por la senda de la bondad. Es un esfuerzo, es un trabajo, porque, claro, nuestra debilidad siempre, a veces le es más fácil, ¿no? Es más ancha la puerta de caer en ese camino que el otro, pero la base, aquello que, no, que podemos reconocer, y aunque nos queramos hacer el loco, aunque le mintamos a nuestros amigos en sociedad, cuando uno está en un momento aislado, solo, imagínense, no sé, estar en el baño solo, donde no necesitan mentir a nadie, usted se mira al espejo y sabe que lo que estuvo haciendo está mal. Y eso es una conexión con aquella base que usted ya trae. Entonces, lo que necesita uno es aumentar y trabajar eso para que gane fuerza. Cuando el posmodernismo va destruyendo esa base y le está diciendo que no crea en ella, que no crea, que no confíe en ese instinto, que no confíe en la capacidad de percibir la realidad, entonces terminamos, ¿no es cierto?, mirando escultura invisible, los gritos de la Yoko Ono, fingiendo que es música, los excrementos, los bloques de excremento o los excrementos en conserva, o esta niña que se dedica a vomitar jugos de colores, etcétera, etcétera. O sea, toda esa barbaridad que va degradando, que uno instintivamente sabe que está mal, pero que la industria cultural intenta por todos los medios justificar y dar argumentos, y es muy triste porque cuando uno termina creyendo eso, uno sabe que está yendo en contra de sí mismo, en contra de aquello que está en su propio ser y que le está diciendo que eso no está bien, eso no está bien. Me quedé pensando en uno de los puntos que has dicho, Ricardo, respecto de esta como naturalidad que tiene el ser humano para juzgar las cosas cuando las ve, ¿no? En el ejemplo este de ante alguna situación particular en la calle, nosotros los seres humanos respondemos a aquello que es tan natural nuestro, que es la verdad, la bondad y la belleza. Creería yo que hay dos dificultades. Por una parte, eh, que como el contexto en donde nos estamos moviendo ha ido en tal grado de degradación, precisamente, que ya es difícil que esas inclinaciones naturales pasen de una mera opinión general a un caso más fino, como mencionabas, más detallado. Por lo tanto, cada vez se vuelve más difícil para las personas poder juzgar si delante tienen estas particularidades, ¿no? Delante de unas cosas que son más obvias, naturalmente, como bien decían, no se necesita una educación, un curso para poder juzgar de las cosas. El problema está cuando ya va siendo mucho más particular todo y por lo tanto va siendo difícil poner a prueba el juicio, que más encima ha estado condicionado o modelado o manipulado por la opinión publicada, por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dicen las corrientes actuales, las modas, etc. Por otra parte, este problema de la estética natural y de la estética formal no es solo cuestión del público, sino que se genera como un círculo vicioso. Porque por una parte, la ideología va a tratar de imponer sus criterios y por lo tanto deformar aquello que debería tener forma. La estética formal comienza a ser de deformación. Y eso afecta a tanto público como artista. El público va bajando sus niveles de juicio crítico y entonces va aceptando cosas que antes no aceptaba porque precisamente tenía su juicio formado, ahora
las acepta porque también el artista comienza a degradarse y pasar de su estética natural a la estética formal en, eh, en, en ese modo degradado. Entonces empieza a deformar también su propio criterio para crear obras. Que, por lo tanto, se va, como decía, ¿no?, creando este círculo vicioso. Va causando que el artista se mueva de acuerdo a criterios de mercado y por lo tanto va a dar, va a ofrecer aquello que el mercado de la oferta y la demanda va sugiriéndole, y también va adecuándose al gusto de la masa, que a su vez ha sido degradada. Por lo tanto, comienza todo el sistema artístico a bajar sus niveles y por lo tanto a degradarse y a aceptar cosas como las que mencionabas en los ejemplos. Por lo tanto, hay que una cuestión de volver a la educación verdadera en general, ¿no?, de los criterios que nos hacen poder juzgar bien en cuanto a la verdad, a la bondad y a la belleza, y también a la educación al arte. Y eso es lo que nos entrega hoy día en las escuelas de arte. Las escuelas de arte generalmente van a tratar de ir de acuerdo a ese criterio de mercado y de gusto de la masa, y por lo tanto van a hacer que el joven responda a toda la degradación que estamos viendo. De modo que cuando tenga que salir de su formación va a producir esos productos. Es lo único que conoce, lo único que sabe, y por lo tanto es lo que va a ofrecer. Bueno, hay que volver a la educación entonces seria, y por lo tanto, para quien quiera estudiar arte, bueno, tendrá que buscar otros medios más informales para poderse educar. Y dentro de todo este panorama que parecería que es tan oscuro, eh, lo que da esperanza es que hay por una parte, hay buenos artistas que están planteándose todo esto y están trabajando muy bien fuera del mainstream, de la corriente que va marcando la pauta en las artes. Está trabajando muy bien. También hay un mercado que poco a poco se abre para poder comisionar obras, porque es necesario también que el artista sea remunerado por sus obras que hace, que están fuera de los ámbitos del mercado del arte moderno, contemporáneo, degradado, y entonces se crea este mercado. Y también que tanto el artista como este mercado nuevo del arte pueda ofrecer al público cosas que le haga bien. Y entonces así el público de vuelta poderse poner este desafío de la educación, ¿no?, de educarse bien. Y esto también, agregamos un factor más, es el trabajo que debería ocurrir poco a poco, volver a ocurrir en la familia, con las personas que deben, por supuesto, tomarse el trabajo de educar a sus hijos en estos ámbitos y por lo tanto primero educarse ellos mismos en esta realidad. Así que me parece que hay que tratar de ver los distintos puntos de vista de este problema, de esto de la estética, esa percepción que nosotros tenemos y además ese juicio de valor que hacemos respecto de las cosas, para verlo desde el público, desde el artista y de este sistema que se impone cada vez más. Así que bueno, me parece que por ahí debería ocurrir algo que nos permita ver algún tipo de cambio en el futuro, ¿no? Siempre estas cosas son a largo plazo, así que por lo tanto toman tiempo, pero es necesario, como lo estamos desarrollando acá o en tantas otras instancias, al menos preguntarse por esto. Y por último, esto siempre es de persona a persona, muy paulatinamente, como decía, toma tiempo, pero los frutos son importantes porque al final el arte, si no logra realizar esa educación integral axiológica para que eduque hacia el bien personal y social, entonces pierde su función y lo único que se transforma es en un puente de un canal de comunicación y de degradación de las personas que
es lo que estamos viendo actualmente. Esto no es una teoría de la conspiración a futuro, sino que lo que estamos viendo hoy en día. Cierto, cierto. Y cuando decimos que hay que tratar de recuperar esto, siempre lo trato de mencionar, que no es que queramos viajar al pasado y quedarnos, ¿no es cierto?, en la antigüedad. No, lo que estamos tratando de hacer es recuperar las bases, es decir, la base del cimiento para seguir construyendo hacia arriba, hacia adelante, con una mirada de futuro. Lo que pasa es que no podemos hacer una mirada de futuro si estamos parados, si estamos sustentados en esta ciénaga de la nada, del vacío, de la deconstrucción, de la deconstrucción de todos los valores, valores de la estética natural, del bien, de la verdad, de la belleza. Si eso se va destruyendo, entonces, ¿cómo podemos siquiera imaginar que vamos a construir algo mejor ahí? Y siempre me acuerdo de que es bueno volver a mencionar que tenemos que también irnos liberando de la falacia de lo novedoso, ¿no? De esta ad novitatem, porque no por el solo hecho de ser algo nuevo, que también es una mentira que nosotros no hemos ido comprando, o sea, todo lo, por lo menos todo lo que hemos pasado por la universidad estudiando arte, hemos caído en esa trampita, ¿no? De que hay que ser novedoso, original, inventar algo nuevo que no se haya hecho antes, y con eso te vas a hacer millonario y te vas a tener éxito como artista y te vas a realizar como persona. No es así. No se trata de buscar algo nuevo, nuevo así de a forzado, ¿no? O sea, a la fuerza, que yo tengo que inventarme y proponerme hacer algo nuevo y con esto, la hice. Esas son necesidades del mercado, no son necesidades del espíritu, no son necesidades del alma. Lo que nosotros y que cada artista debiera intentar hacer es hacer lo bueno, buscar el bien por sobre todas las cosas. Si en algún momento fluye una impronta personal, que seguro que va a fluir pero en forma natural, no porque yo la esté buscando bajo un éxito, ¿no es cierto?, de mercado, un éxito exitista o intentando ser parte de esta misma industria cultural. No, hay que ser valiente, hay que ser honesto y decir voy a tratar de hacer una buena obra con mi mejor esfuerzo, con mi mayor eh, intención de voluntad, de inteligencia, y eso es todo. Si eso es lo que se nos pide como artistas, hacer un buen trabajo para el bien de quien lo hace y también para el bien de la sociedad. Eso es a lo que estamos llamados. Em, Todo lo demás se va a se va a dar por añadidura, si es que se da, no es lo importante. Lo importante es hacer obras buenas y no caer en la trampa de esta locura que es casi esquizofrénica, de estar buscando cada vez tratar de hacer una cosa nueva, 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 original y que eso tiene valor y ¿por qué tiene valor? No, porque hizo algo nuevo. ¿Y qué es lo que hizo? Mira, se pintó de verde, se subió a una estatua y se tiró de cabeza. Y eso no lo había hecho nadie antes. Ah, entonces por eso es bueno. No, no es bueno, no es bueno, porque no basta con que sea algo original, eso no es suficiente, como también no basta que el solo hecho, lo hablamos la vez pasada, de que algo me guste, así, porque mi gusto ya ha sido transformado, ya ha sido trastocado, se necesita hacer ese esfuerzo, como decía aquí el padre Rodrigo, de reeducarnos, de acercarnos a lo natural. Eso está dentro de ahí, si no se ha perdido, está dentro, pero hay que bucear, hay que buscar adentro, hay que hacer ese trabajo de preparación, usando la voluntad, usando la inteligencia, la preparación, la formación, y uno empieza a reencontrarse y a reencontrar eso bueno que está ahí, y se empieza un poquito de alguna manera a sanar, ¿no es cierto?, de aquella toxicidad en la que hemos estado inmersos durante todo este tiempo. Y entonces, no caer a los que son artistas en esta locura de buscar ser novedosos,
regalémosle ese espacio a, a los que ya están un poco perdidos, no van a tener otra cosa más que hacer, pero nosotros tratemos de concentrarnos en hacer algo que valga la pena, que trascienda, y esas cosas no son moda. O sea, el bien no es moda, ¿no? O sea, el bien es bien, no es que hoy día es bien y mañana es malo porque cambiamos de moda, no, son cosas que son permanentes. Lo mismo que la belleza, lo mismo que el ser humano, ¿no es cierto? Lo mismo que su destino. Mira, hay que insistir quizás también en que hoy día el arte en general, en cualquiera de las disciplinas, está más que nunca sumido en los criterios de mercado. Por lo tanto, esos son los criterios de mercado, los estudios de marketing, el modo como se mueve la propaganda, los que van a marcar el quehacer artístico y por lo tanto los que van a sugerir lo que debe ser asumido por la población como lo netamente artístico. Y por eso que cuando se hablaba de la originalidad, esta novedad, tiene que ver precisamente con que el arte se transformó, las obras de arte se transformaron en productos, y entonces los productos siempre tienen que ser novedosos para que vayan en la línea de el comprador, para suscitar necesidades y entonces ofrecer productos que satisfagan esas necesidades. Entonces estamos dentro del juego del mercado de la oferta y la demanda del arte. Eh, eh, Cuando en realidad el arte es bien distinto de eso, porque tiene que ver con los valores universales y perennes. Entonces, si, si hay una labor artística que dé obras de arte que sirven solamente para la aquí y ahora, esas obras de arte nacen con fecha de vencimiento y por lo tanto ya mañana no sirven. En cambio, el arte auténtico tiene que ver con los valores perennes porque es parte de la cultura eh, en cuyo centro está la tradición. O sea, transmitir aquello que va profundizando en la cultura y que va haciéndole bien al ser humano. Y eso es necesario por una cuestión natural de que se vaya sedimentando para que poco a poco vaya logrando conformar un patrimonio, un legado para todas las generaciones que lo puedan aprovechar. Si esto tiene fecha de caducidad porque era novedoso solamente, entonces ya mañana no sirve, por lo tanto, ¿qué van a aprovechar y disfrutar las nuevas generaciones que a su vez esas obras de arte le entreguen el patrimonio perenne y imperecedero de toda una tradición? Dentro de esto también lo novedoso tiene que ver con el espectáculo. El espectáculo y lo sorprendente, como dentro de la industria cultural está toda la promoción del show, entonces el arte tiene que ser un show, tiene que ser un espectáculo. Eso es lo que tratan de decirnos. Y en cambio el arte tradicional, el arte real, el arte que vale la pena, no tiene relación con el espectáculo, con el show business. Y por lo tanto es considerado por quien solamente vive para lo sorprendente como algo aburrido, como algo difícil, y sobre todo hoy día agreguemos que estamos en una vida en donde el mal más grande es el sufrimiento en cualquiera de los grados, cualquier sacrificio. Entonces eso quiere decir que un arte que exija nuestra formación, un arte que exija nuestra concentración, un arte que exija el refinar las preferencias y los criterios, entonces no va en esta cultura. El mercado entonces evalúa el arte por sus criterios de mercado y por lo tanto por el lucro que ofrece esos productos y por lo tanto aceptará
y promoverá solamente aquellos que nuevamente van haciendo que vayan fluyendo los ciclos o los modelos de mercado que permitan la nueva acumulación de capital. Eh, con la única excepción que, como hoy día muchas veces la política y la economía trabajan juntos, entonces el arte comienza a ser de gestión política a la vez que es de obtención de lucro o capital. Por lo tanto, el, el, arte solamente es aceptado aquel que permita esas dos posibilidades. Con esto, evidentemente, uno no quiere decir que el artista tenga que vivir del aire. El arte es una labor que implica sacrificio, tiempo, inversión, etcétera, que necesita ser remunerada. Pero si uno ve el modo de remuneración del arte tradicional con el modo de remuneración del arte contemporáneo, es distinto. Hoy día el arte, a partir de ya los criterios, por ejemplo, de los textos de Marx, cuando habla del trabajo productivo, ¿no? En el Capital, por ejemplo, capítulo 6, el capítulo inédito del Capital, va a decir que el trabajo artístico, como lo conocíamos tradicionalmente, es improductivo y por lo tanto nos sirve, a la larga va a significar en el común que ese trabajo nos sirva. Por lo tanto, el único modo de hacer que el trabajo artístico sea productivo es meterlo dentro del mercado. Y si es metido dentro del mercado, necesita funcionar con los criterios del mercado. En cambio, antiguamente, el arte era comisionado en apoyo precisamente de algo que le hace bien a la cultura y que no es de los bienes útiles que nos van a servir para satisfacer las necesidades más básicas. Es de los bienes deleitables, es decir, aquellas obras que nos permiten gozar de la vida, que nos permitan profundizar en la vida, que nos acompañan para poder ir encaminándonos a una vida más plena, a la felicidad en último término. Entonces, es necesario que consideremos el arte en estas dimensiones fuera del mercado para poder ver cuál es el arte que nos hace bien y escaparse entonces de esta originalidad, de esta novedad que le ha hecho tanto daño al arte. Como bien decías entonces, Ricardo, estas obras artísticas, cuando el artista se dedica profundamente, sofisticadamente, elaboradamente, trabajando en su patrimonio personal para que pueda materializarse en una obra de arte, entonces eso da frutos y el arte comienza a tocar las fibras del alma más profundas y por lo tanto va ayudando precisamente a este patrimonio cultural, al bien común que nos ayuda a todos los seres humanos. Entonces, me parece que es importante para los artistas, bueno, volver y insisto con lo de las comisiones, ¿no? Todo el mercado que permita que esto vaya funcionando, porque como decíamos, el artista necesita también de poder ser apoyado económicamente. Lo que pasa es que es en otro nivel, es en el nivel más espiritual, cultural, de aquellas cosas que no se venden aquí y ahora, ¿no? Así que quizás ese sería el modo como volver a despertar, ¿no? Un nuevo ciclo de arte que permita considerar las cosas desde otro punto de vista y no a través de las reglas del mercado y del trabajo productivo como lo vemos hoy día en las sociedades contemporáneas. Sí, me acordé a propósito de esto del mercado, ¿no? Me acordé del ocio y del negocio, que el ocio viene de otium en el latín y el nec otium, de donde deriva después del negocio, es precisamente la negación del ocio. Pero ¿de qué ocio estamos hablando? Precisamente estamos hablando de un buen ocio, un ocio activo, es aquel que nos permite a las personas dedicarnos a realizar actividades que enriquecen al ser humano
precisamente como las artes, para un disfrute que está ligado, ¿no es cierto?, a los procesos de reflexión, la posibilidad de dedicación a la contemplación, a la meditación, a la reflexión filosófica. El otro área del ocio, que también existe, y ahí está de lleno, digamos, en el plano del mercado, es el perdón, es el ocio pasivo, o que es nocivo, que hace mal, que hace referencia a aquellas cosas que terminan siendo como vicios, eh, adicciones, el consumo de droga, videojuegos, pornografía, etcétera, para todo eso hay una industria dedicada, ¿no es cierto?, a desarrollar este, este ocio indigno, porque el otro, los griegos lo consideraban como el ocio con dignidad, ¿no?, que era propio, en aquella época era propio de las élites. Y el ocio del pueblo, de la plebe, el ocio indigno, estaba relacionado básicamente con la diversión, con la entretención, con el espectáculo de masa. Es decir, mantener ahí a la gente adormecida en ese tipo de actividades, de ese tipo de ocio. Entonces, cuando estamos hablando de recuperar el verdadero sentido del arte, estamos hablando de ese buen ocio, del ocio donde permite reflexionar, conectarse con un estado de contemplación que va permitiendo a través de eso superarse, mejorar, humanizarse, ir avanzando en ese sentido de bien. Entonces, eso es lo que se necesita. Y cuando cae en el otro extremo, justo en esto del mercado y las masas, porque el mercado siempre quiere vender a gran cantidad, ¿no? Entonces termina cayendo en esto masivo, y obviamente termina siendo parte del mundo de la entretención, que ya en aquella época los comediantes eran considerados uno de los oficios viles, junto con el pregonero, el verdugo y el matarife, por lo vil que significa entretener en el vacío, sin que conduzca a algún camino de bien, ¿no? El solo hecho de entretener termina envileciendo a quien lo hace. También termina estupidizando a las personas que lo consumen. Y eso es parte del espectáculo de las masas, ¿no?, de la industria cultural de las masas. Y el arte es precisamente todo lo opuesto, si lo que hace es una invitación a un estado de contemplación, que es personal, es con él y con Dios, o con aquella fuerza trascendente con la que va a ir sintiendo, y toma tiempo, no es una cosa inmediata, es una cosa que se va profundizando. Las verdaderas obras de arte de ese nivel no cansan nunca, porque uno va encontrando distintos niveles, una vez, otra vez, 3 veces, no cansan, están llenas de profundidad y uno puede ir creciendo con ellas, a diferencia de estas otras obras que no son nada. O sea, yo, ¿cómo no me voy a cansar de ir a ver la escultura invisible, o la pintura invisible, o la banana en la pared? Es decir, fuera de esa sensación de lo raro, por primera vez, la segunda vez ya no tiene nada que dar, ya se acabó, ya no tiene sentido. Em, por lo tanto, como dice el padre Rodrigo, tienen fecha de caducidad, y están hechas así a propósito, porque después tiene que venir otra y otra, y así van generando un mercado de productos fáciles de hacer, una y otra vez, en donde simplemente va cambiando un poco el envoltorio, pero el contenido es tan vacío como el del comienzo, ¿no? A lo más se pliegan a esta idea de destruir lo trascendente y los valores que no debieran cambiar en la misma civilización. Em, Así que claro, muy, muy, muy de acuerdo. Y en eso estamos, en eso, esa es nuestra intención, tratar de mantener una voz de alerta de lo que está pasando, invitar a la gente a que comparta estas reflexiones, que a los artistas que se preparen, como dice el padre, en distintos lugares.
hay gente que está haciendo un esfuerzo por tratar de encontrar el camino, el hilo perdido, esa hebra, digamos, para después seguir caminando, no para quedarse atrás, sino para tomar la ruta que en un momento se perdió. La perdieron, mejor dicho, porque no fue algo natural, esto fue intencional. Ya hay demasiado escrito, textos hechos por ellos mismos. Hace poquito estaba leyendo unos fragmentos de unos poemas de Marx, no el típico, no el Capital ni el Manifiesto, sino que unos poemas que escribió en forma paralela. Y el tipo tiene una clara intención de destruir la civilización occidental y principalmente atacar a Dios. Él habla de la venganza contra Dios en esos poemas, ¿no? Son poemas, no es un ensayo, pero hablan de lo que siente y de lo que piensa esa persona, o sea, no puede escapar de lo que lleva en su corazón. Entonces, toda esta intención de destruir la civilización con lo mejor que ella tiene, ¿no es cierto?, con su teología, con su filosofía y con el arte, es parte de una intención clara de algunas personas que hasta ahora han tenido éxito. Y está en nosotros en frenar esto, en decir, el rey va desnudo, y es verdad, está desnudo, y empezar a recuperar aquellos valores que nos hicieron una de las mejores, la mejor civilización de la historia. Mira, ahí lo último que decías sobre los poemas, digamos, ¿no? Me acordaba esto de que el arte, nosotros siempre lo escuchamos, es síntoma, símbolo, signo de la sociedad, ¿no? Pero también es signo de cada persona. Las obras de arte que cada uno, a las que cada uno se adhiere, que como decíamos, como dirían hoy, ¿no? Le prefieren, les gusta, bueno, nos revela lo que somos. San Agustín decía, amas tierra, eres tierra, amas cielo, eres cielo. Digamos, el arte nos revela. Si uno ve cuáles son las preferencias de cierta persona, se va a dar cuenta de aquello que la persona tiene en el alma. Y por lo tanto, eh, mientras más uno va tratando de refinarse en la apreciación de las obras de arte y las obras que ocupa, también eso va repercutiendo en el interior. Y eso está en oposición directa a aquello que hoy día, me acordaba esto del ocio, se entiende por ocio que es esa diversión banal. Es decir, no necesariamente uno puede pensar que esto es cuando las cosas son explícitamente negativas, como las cosas que has mencionado de juicio de valor negativo, como son todas estas adicciones, etcétera. Pero también aquellas cosas que no nos hacen bien porque cada vez más nos van degradando y nos van dejando en un estado de tal de superficialidad y banalidad, esto de no pensar, bueno, precisamente eso, por más que no sea evidentemente negativo, también va produciendo esos efectos y nos va revelando como seres humanos. Entonces hay que volver a, eh, a educar el alma en este ocio bueno, que no es otra cosa que el ejercicio de la sabiduría. Es decir, poder reflexionar de las cosas más importantes de la vida a través o con la ayuda de las obras de arte para que podamos ir creciendo como seres humanos a nivel personal y a nivel social y poder ir proyectándonos con ese deseo que todos tenemos de ir más allá de este mundo para poder abrazarnos a la felicidad eterna. Entonces, el ocio bueno o esos momentos de esparcimiento bueno, esos momentos de reflexión bueno, deberían cultivar el alma y hacernos entonces ir más allá, trascender y así realmente nos hacen descansar en ese ocio, ¿no? Nos hacen volver a este orden que es el corazón de la paz. La paz es
la tranquilidad en el orden. Bueno, cuando una persona está ordenada, porque se refiere a obras de arte que le hacen bien, que le comunican valores perennes, bueno, comienza a vivir en paz, comienza a vivir en un ambiente de amabilidad, amabilidad en el sentido de amor, de bien, de verdad, de belleza, que es lo que todas las almas aspiran. Lo que pasa es que parecería que estos temas son tan ajenos a la vida cotidiana, y no, en definitiva son los temas que van sustentando toda la reflexión y la vida humana. Lo que pasa es que, claro, delante de la industria que nos bombardea con todo este arte chatarra, entonces uno piensa que todo el mundo está haciendo eso. Y no, no todo el mundo está haciendo eso. No todas las personas quieren esto. Muchas quieren aquello que les repercute como ecos en el alma y que los ayuda, en definitiva, a vivir bien nuestra vida como seres humanos. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado clara la idea y si no, no se preocupe, la vamos a seguir repitiendo en otros momentos. Em, bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecer a la gentileza de la radio que nos permite compartir con ustedes nuestras reflexiones. Muchas gracias, padre. Unas últimas palabras para despedirse. Gracias a todos los que nos sintonizan, cada vez son más, que se nota la preocupación por estos temas. Entonces, bueno, volver como decíamos, el ejercicio de la sabiduría. Así que gracias a la radio que nos da esta posibilidad. Bueno, a todos los que están reflexionando. Hay mucha gente en el mundo que está pensando en estas cosas y que de algún modo nos da esperanza a todos nosotros. Así que muy, muy, muy bueno poder compartir estas reflexiones, querido Ricardo. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos, padre. Yo sé que todos saben que está trasnochando porque está desde Roma para poder acompañarnos hoy día. Así que muy buenas noches, muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa. Gracias a la radio. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches.